Lo primero que llamó la atención de la señorita Marple, sobre esa tarde particular de noviembre, era la calidad de la luz. Tenía ese peculiar tono gris dorado que viene a Santa María a finales de otoño, cuando el humo de las hogueras del jardín cuelga bajo sobre la plaza del pueblo, y el aire huele a hojas húmedas Se acercaba el invierno. Ella había estado sentada en su sala de estar, aparentemente trabajando en un trozo de tejido para la iglesia. Bazar, pero en realidad viendo él idas y venidas en la calle principal, con esa suave, aparentemente desenfocada atención que había resultado tan útil para ella a través de los años. Por lo tanto, era bastante natural que ella debería notar a la señora Margaret Temple saliendo de la puerta de la vicaría con una expresión en su rostro que la señorita Marple solo podría describirlo como preocupado. Ahora bien, la señora Temple no era una mujer dada a dramáticas demostraciones de emoción. Ella era uno de esos gentiles y egocéntricos viudas que se dedican al bien, obras y el mantenimiento de una pequeña casa sin dibujar nunca especial atención a sí mismos. Ella mantuvo su banco habitual en St. Swans. Mantenía los libros de contabilidad de los enfermos, fondo de confort con escrupulosa precisión, y se podía confiar en él durante una docena de bondades silenciosas que se extendieron en gran medida. Pasó desapercibido para el pueblo en general, lo cual hizo que la expresión de su cara fuera toda más notable. La señorita Marple se sentó, su tejido con ese movimiento decidido que su sobrino Raymond tendría reconocido como un signo de despertar interés. A través de su ventana observaba, mientras la señora Temple se detenía en la esquina cerca, el bur azul, aparentemente inseguro de su dirección, antes de girar resueltamente hacia Gossington Hall. ¡Qué muy interesante!, pensó la señorita Marple. Fue quizás 20 minutos después cuando él sonó el teléfono. La señorita Marple no estaba. Me sorprendió escuchar la voz de Dolly Bantry, llevando esa mezcla de diversión y preocupación genuina que la caracterizaba. La aproximación de un viejo amigo a la vida del pueblo. Jane, ¿estás en casa? Ya voy. Inmediatamente alrededor. Algo bastante extraño ha sucedido, y creo que debería saberlo. Por supuesto, Dolly, querida. Me enteré. Pondré la tetera. Lady Bantry llegó en una ráfaga de wits y buenos intenciones, sus mejillas sonrojadas por la camina a paso rápido y sus ojos brillan con la promesa de noticias interesantes. La señorita Marple sirvió el té con firmeza, manos, y esperó. Es Margaret Temple, comenzó Dolly, acomodándose en el sillón del chint, con el aire de uno, preparándose para una larga historia. Ella vino a verme esta tarde y Jane. Ella estaba en el estado más terrible. Bueno, no es terrible exactamente, no en el sentido manera que esa tonta mujer, la señora Price Ridley, se pone en un estado en el que no hay nada en absoluto, pero realmente molesto, preocupado, ya sabes. La señorita Marple asintió con un gesto alentador y pasó el plato de pastel de semillas. Ella dijo, para mí lo más extraordinario, Dolly, continuó, bajando la voz, aunque estaban completamente solos. Ella ha estado recibir mensajes anónimos. Jane siguió adelante. Su buzón, cosas desagradables escritas en él, tarjetas con bordes negros, del tipo que se usa para anuncios matutinos. ¡Qué desagradable!, murmuró la señorita Marple. Pero eso no es lo peor. Estos mensajes predicen muertes. Muertes específicas con nombres y horas. El primero llegó hoy al mediodía. Dijo, y Margaret me lo mostró, escrito en este terrible bloque. Imprenta, señor Amos Brackley, martes. Después de la canción, las agujas de la señorita Marple hicieron una pausa en su rítmico clic. El señor Brackley, ese sería el jubilado ferroviario que vive en uno de los cabañas cerca de la estación. Exactamente. Ahora, Margaret estaba tan angustiada por esto. Coche horrible que ella no conocía muy bien qué hacer. Ella no pudo decidirse para mostrárselo a cualquiera. ¿Ves?
Ella. Pensé que la gente pensaría que ella también. Loca o maliciosa. Así que cuando ella fue a la vicaría esta tarde para entregar algunos papeles, simplemente me los susurró. Griselda que tenía un presentimiento. Un sentimiento por el pobre señor Brackley. Ella dijo que sucedería después de cada canción. Y lo hizo. Dolly dejó su taza de té. Con un tintineo distintivo. Eso es todo. Juana. A las 8:20 de esta tarde. Justo cuando la gente salía de la iglesia. Jóvenes. Tom Fletcher fue a visitar a su abuelo, el señor Brackley, y lo encontró muerto en su sillón junto al fuego. Doctor. Se mandó llamar a Ad-Doc inmediatamente. Él dijo que casi seguro era el corazón. Ya sabes, barcos viejos y el señor Brackley. Tenía más de 75 años. Qué triste, dijo la señorita Marple. Era un buen hombre, creo. Siempre muy consciente de su jardín. Sí, sí. Pero Jane, ¿no? ¿Ves? Margaret lo había predicho. Oh, más bien, alguien lo había predicho y se lo dije y ahora se ha hecho realidad. El pueblo ya está lleno de vida. La señora Price Ridley estaba disertando en la oficina de correos sobre la segunda vista y regalos antiguos, y ya sabéis cómo son estos. Las cosas se extendieron. La señorita Marple se quedó en silencio por un momento. Sus ojos azules brillantes fijos en algún punto, más allá del hombro de Dolly. Entonces ella dijo, muy suavemente, creo que me gustaría. Visitaré a la señora Temple mañana. Quizás yo podría llevarle un poco de mi gelatina de quintillizo. Ella fue tan amable cuando tuve ese toque de bronquitis el invierno pasado. No, crees en los presentimientos, ¿verdad, Jane? Creo en muchas cosas, Dolly, querida, pero encuentro que los presentimientos, como tantos otros fenómenos, a menudo tienen explicaciones bastante mundanas cuando uno se toma la molestia de buscarlos. Dile, me mencionó la señora Temple si ella había guardado esta tarjeta. Dijo que lo destruyó, lo quemó. Creo que ella era tan angustiado por la cosa. Por supuesto, dijo la señorita Marple pensativa. Uno podría ser, después de que Doya partió, fortalecida por el té y pastel de semillas, y el pensamiento reconfortante, que la señorita Marple estaba interesada. La anciana se sentó por un tiempo en su silla, su tejido olvidado en su regazo. La habitación se oscureció a medida que avanzaba la mañana. El crepúsculo invernal se acercaba, pero ella lo hizo. No levantarse para encender las lámparas. Una tarjeta con bordes negros empujada a través de un buzón, una predicción que había llegado. Cierto. Una viuda gentil se asustó y entró, fingiendo que tenía conocimientos especiales, en lugar de admitir haber recibido tal un mensaje cruel. Y en algún lugar de St. María yo, alguien que había sabido exactamente cuándo Amos Brackley moriría. Señorita. Marple se levantó por fin y se acercó a ella. Escritorio. Sacó un pequeño cuaderno, del tipo que usaba para guardar seguimiento de las plantaciones de su jardín y acontecimientos del pueblo, y escribió en su pulcro mano antigua, el señor A. Brackley, el martes por la noche, después de la canción de la tarde. Predicho. Tarjeta Blackhead, mediodía. Entrega, informó la señora Temple. Ella hizo una pausa, golpeando su bolígrafo contra sus labios. Luego añadió, nota, señora T. Mantiene libros contables de fondos de confort para enfermos. Conexiones de enfermeras de distrito. Debe investigar más a fondo. Afuera las farolas de la calle se encendieron una a una. 1. Proyectando su suave resplandor sobre San María Mía. En la creciente oscuridad, 1. La figura pasó por la puerta de la señorita Marple. Caminar con paso rápido y decidido. Paso de alguien en lo profesional. Rondas. La señorita Marple, levantando la vista de su cuaderno, reconoció la silueta de la enfermera Phyllis Aid, del distrito. Enfermera, regresando sin duda de su la tarde llama. Una mujer capaz, señorita. Marple reflexionó, muy admirado por él.
pueblo por su devoción al deber. Ella volvió a su cuaderno e hizo uno. Más entradas. Ronda vespertina de enfermeras el martes. Tiempo. Luego cerró el libro y lo guardó. Bolígrafo y fue a correr las cortinas. Contra la noche. Entonces incluso campanas cantadas. El funeral de Amos Brackley tuvo lugar en un jueves por la tarde bajo un cielo que amenazaba lluvia pero nunca llegó a llover. Lo entregó la señorita Marple, de pie, entre la pequeña reunión en él, junto a la tumba. Observó que el pueblo había. Acudieron en cantidades respetables. Señor Brackley había sido un hombre tranquilo, pero su años de trabajo constante en el ferrocarril, su asistencia regular a la campana y el dragón los sábados por la noche se había ganado. Le dieron un lugar modesto en ese temaris. Memoria colectiva. Ernest Vale, el empresario de pompas fúnebres, realizó diligencias con su habitual silencio propietario, moviéndose entre los dolientes con ese particular combinación de serenidad y satisfacción que caracterizaba su profesión. Señorita Marple lo notó intercambiando una breve palabra con la señora Temple, que estaba pálida y sometido cerca de la puerta de Leach, y vio él. La viuda se estremeció levemente ante lo que fuera que había dicho. Le murmuró. Los días que siguieron. El fallecimiento del señor Brackley quedó grabado en la memoria. Ritmos ordinarios de la vida del pueblo. El otoño se profundizó. Los crisantemos florecieron en los jardines de las cabañas y el aire de la tarde llevaba el olor penetrante del humo de madera. La señorita Marple mantuvo su habitual rutinas, pero los que la conocían bien. Quizás hayas notado que sus paseos la llevaron más allá de la oficina de correos, con más frecuencia de la necesaria, y que había desarrollado una repentina interés en el momento preciso del correo. Colecciones. Era de la señorita Marple. Talento particular para hacerse útil. De maneras que la pusieron en contacto con personas e información. El lunes siguiente al funeral, ella estaba en el salón parroquial cuando el círculo de tejido se reunió para su reunión semanal. La conversación inevitablemente giró hacia la señora Temple y su extraño conocimiento. Por supuesto, mi tía tenía la segunda vista. La señora Price Ridley anunció con autoridad. Se da en ciertas familias. Sangre celta, ya sabes. La señorita Marple, sus agujas moviéndose practicó la eficiencia, hizo una pequeña sonido sin compromiso que podría tener. Significó algo. Creo que es terrible, dijo la joven señorita Arnell, que trabajaba en la biblioteca. La pobre señora Temple debe estar fuera de sí. Imagínese saber tal cosas y no poder evitarlas. A ellos, tal vez, sugirió suavemente la señorita Marple. Es aún más terrible que me digan tal cosa. Cosas por otra persona. Esta observación me hizo reflexionar. Silencio roto por la llegada de la enfermera Phyllis Aid, que entró apresuradamente con su vivacidad característica. Ella era una hermosa mujer de unos 40 años con manos capaces y un aire de profesionalidad, competencia que inspiraba confianza en su paciencia. Señoras, la saludó alegremente. Confío en que no sea demasiado tarde para té. La conversación giró hacia algo más. Asuntos prácticos. La iglesia venidera. Bazar. El estado del resfriado del vicario. La humedad persistente en la casa de la señora Fletcher. Cabaña. La señorita Marple escuchó y tejía y decía muy poco, lo cual era a menudo su estado más productivo. Fue, mientras la reunión se disolvía, Ruth. El Denham llegó, un poco sin aliento y disculpándose por su tardanza. Ruth era una mujer pequeña y pulcra de unos 50 años que se hizo cargo. Costura y arreglos. Ella había estado diabético desde hace varios años, hecho que todos lo sabían porque ella era meticulosa sobre el manejo de su condición. A menudo habló de ello con cierta ansiedad, orgullo de alguien que ha aprendido a dar cabida a una dificultad crónica. Lo siento mucho, dijo Ruth, apretándole la mano a su pecho. Me sentí un poco mareado esta tarde. Puede que haya calculado mal.
Mi dosis de esta mañana. La enfermera frunció el ceño profesionalmente. Tú. Debes tener más cuidado, Ruth. Ya sabes cómo. Es importante mantenerla correcta. Balance. Oh, tengo cuidado, Phyllis. De verdad que sí. Pero a veces pienso. Ruth dudó. Luego negó con la cabeza. Bueno, no importa. Estoy seguro de que simplemente estoy siendo tonto. La señorita Marple, recogiendo su tejido, su espacioso bolso, archivó este intercambio. Fuera con esa precisión mental que tenía. Le sirvió tan bien a lo largo de los años. La segunda advertencia llegó 2 semanas después el martes por la noche que se había vuelto inesperadamente frío. La señora Temple recibió la señorita Marple en una pequeña sala de estar con un aire de agitación apenas contenida. La habitación estaba ordenada hasta el punto de severidad, con todo en su lugar designado y no un cojín sesgado. Sobre la repisa de la chimenea había una sola fotografía de un hombre uniformado, el señor Templo perdido en la Primera Guerra, y al lado es un almanaque de los antiguos, encuadernado en tela roja con ribete de culpa. Señorita Marple, me alegro mucho de que haya venido. La señora Temple dijo con voz temblorosa. No sé qué hacer. Ha pasado. Otra vez. Sacó de su delantal. Guarda otra tarjeta con el borde negro, manipulándola, como si pudiera quemarle los dedos. El mensaje fue breve y terrible. Ruth, mezclilla antes de la primera helada. ¿Cuándo llegó esto?, preguntó la señorita Marple. Suavemente. Esta tarde, avanzó. El buzón igual que antes. Oí. Se cayó sobre la alfombra aproximadamente a las 2. Señorita Marple, no puedo soportarlo. Anoche, cuando vi a Ruth en el círculo de tejido, sentí que debía advertirle. ¿Pero cómo podría? ¿Cómo podría mostrarle esta terrible cosa? Así que fui a la vicaría después. Cené y le dije a Griselda que tenía un sentimiento acerca de Ruth, un presentimiento. Griselda pensó que yo estaba siendo morboso, pero ella fue muy amable al respecto. ¿Puedo ver él? Sobre. La señora Temple se lo entregó, con visible alivio. Señorita Marple. Lo examiné cuidadosamente. El matasellos era claro. Santa María. Me recogen a las 5:15 de la tarde. El día anterior. El sello estaba ligeramente inclinado y la dirección estaba escrita de forma elaborada. Escritura rizada bastante diferente de la impresión en bloque del primer mensaje. ¿Has guardado el otro sobre? Señorita Marple preguntó. No, lo quemé con la tarjeta. No podría soportar tenerla en la casa. Por supuesto. La mayoría. Comprensible. Dígame, señora Temple. ¿Mantienes el fondo de confort para enfermos? Registros, ¿no es así? El cambio abrupto. El tema pareció confundir a la viuda. Sí, lo he hecho durante casi 3 años. Ahora le entrego los recibos a la enfermera Aid cada mes, y los firma después de su rondas. Y las cartas, las de borde negro. ¿Dónde se pueden conseguir esas cosas? ¿En Santa María yo? Oh, cualquier papelería, yo supongo. O directamente del señor Val. Él mantiene un stock para familias que deseen. Envíe notas personales de condolencia. Señorita Marple asintió lentamente. Creo, querida, que debes mostrarle esta tarjeta a Inspector Slack. Esto no es un asunto de ocultación, por muy angustiosa que pueda ser. Pero antes de que la señora Temple pudiera respondió, sonó el teléfono en el pasillo. Con repentina urgencia. Era Griselda Clemente, la esposa del virrey, su voz alta por la sorpresa. Margaret. Oh, gracias a Dios que estás en casa. Es Ruth Denham. Se desplomó en casa por la tarde, justo después del té. El doctor obtiene. He estado con ella toda la noche, pero temo a Margaret. Ella acaba de fallecer. Dijo algo sobre la cetoacidosis, su diabetes, que debe tener. Descuidó su insulina. Y Margaret, lo más extraño fue cuando la encontraron. La primera helada apenas comenzaba. El verde,
La primera helada del temporada. La mano de la señora Temple temblaba tanto, violentamente, que la señorita Marple tomóla. Le llamé por teléfono y le hablé con calma. Griselda, prometiendo venir de inmediato a la vicaría. Cuando colgó, ella se giró y encontró a la viuda pálida y temblando. Ya ve, señora Temple, susurró antes de la primera helada. Ha llegado. Cierto de nuevo. ¿Qué soy yo, señorita Marple? ¿Qué cosa terrible me ha pasado? No eres terrible en absoluto, querida. La señorita Marple dijo con firmeza. Está siendo usado. Y eso es muy diferente. Asunto en verdad. Ella recogió el tarjeta con bordes negros en su sobre, manipulándolos por las esquinas, y los colocó cuidadosamente en su bolso. Ahora, dijo, debes decirme todo. ¿Has recibido alguna otra cosa? ¿Tarjetas? ¿Alguna? La señora Temple asintió. Miserablemente. ¿Uno más? Llegó este. Buenos días. No me he atrevido a abrirlo. Correctamente. Solo vi lo suficiente para saberlo. Ella recuperó un tercer sobre de la cajón de su escritorio y se lo entregó a la señorita Marple con dedos temblorosos. La señorita Marple lo abrió con cuidado. Mensaje leído. Señora Edith Harwell. La 29, mitad 9. Señora Harwell, dijo la señorita Marple. Pensativo. El benefactor que dotó el fondo de consuelo para enfermos. Eso sería 9 días a partir de ahora. Sí, dijo la señora Temple débilmente. ¿Y la señorita Marple? Vi algo cuando miré mi almanaque esta mañana. Hay pequeñas cruces marcadas en determinadas fechas. El día que murió el señor Brackley y hoy cuando Ruth ha muerto. Pero nunca hice esas marcas. Alguien ha estado en mi casa. Oh, ya no sé qué pensar. La señorita Marple abrió el almanaque y estudió las páginas marcadas con cuidado. Las cruces estaban efectivamente allí, dibujadas a lápiz, ligeramente al lado de las fechas, pero algo sobre ellos le llamó la atención. Ella inclinó la página hacia la luz. 2 presiones, murmuró, muy levemente, y tentativo, como si alguien hubiera trazado sobre una marca existente, y una firma y, deliberadamente debajo de ella. Ella miró hacia arriba, el rostro asustado de la señora Temple. No vuelvas a tocar este libro, dijo. Y mañana por la mañana, tú y yo estamos. Voy a llamar al inspector Slack. Es hora de que la maquinaria oficial involucrarse en este asunto, por mucho que puede alarmar al pueblo. La señora Temple asintió sin decir palabra, mientras la señorita Marple caminaba hacia su casa a través de la. Al oscurecerse las calles, se dio cuenta de la enfermera. La bicicleta de Aid apoyada contra la valla del salón parroquial, y a través de la. Desde la ventana iluminada se podía ver a la enfermera. Ella misma, aparentemente llenando formularios en una de las mesas. Consciente. Mujer, pensó la señorita Marple, siempre atendiendo sus deberes. Pero cuando ella llegó a casa y puso los 3 sobres uno al lado del otro en su comedor mesa, notó algo más. A pesar de los diferentes estilos de escritura a mano, en cada sobre había un consistencia a los que la preocupaban. El espacio entre el aroma y María era idénticos. Todos los sellos estaban inclinados. Exactamente el mismo ángulo, ligeramente a la derecha. 3 disfraces, pensó, pero por un lado, y en el reverso de la segundo sobre, apenas visible en él. La luz de la lámpara era una tenue mancha aceitosa, circular y deliberada, como si alguien lo había sellado con el pulgar. Tenía restos de crema de manos. Señorita Marple, me quedé sentado un buen rato mirando esas sobres y pensando en enfermeras y sus rutinas, sobre los buzones y tiempos de recolección, sobre el cuidado, mantenimiento de registros médicos y la confianza depositada en quienes los guardaron. Antes de la primera helada, dijo en voz alta, su habitación vacía y Ruth Dene murió. Exactamente entonces. No una insuficiencia cardíaca como pobre señor Brackley, pero diabetes. Mal administrado. Qué conveniente para
Alguien familiarizado con las dosis de insulina. Ella se levantó y fue a su teléfono. Al inspector Slack no le agradaría ser molestado tan tarde en la noche, pero la señorita Marple había aprendido hacía mucho tiempo que la cortesía a veces debe ceder ante necesidad. Faltaban 9 días para el día 29. 9 días. Para evitar una tercera muerte para lo dicho. El inspector Slack llegó a Gossington Hall el día siguiente. Mañana con el aire de un hombre que ha estado citado en contra de su mejor juicio. Él era un individuo estancado con tendencia considerar los asuntos del pueblo como algo inferior. Dignidad del trabajo policial adecuado. Y la señorita. Las intervenciones de Marple en anteriores. Los asuntos habían hecho poco para mejorar su disposición hacia la detección amateur. Lady Bantry, sin embargo, había insistido en que su salón era el lugar apropiado para lo que ella llamó un consejo de guerra, y el inspector Slack, cualquiera que sea su reservas privadas, no podrían fácilmente rechazar la solicitud de uno de los residentes más destacados del condado. Ahora bien, empezó a acomodarse una de las sillas más frágiles de Dolly con reticencia audible. La señora Temple ha hecho una declaración sobre estas tarjetas anónimas. Muy angustiantes. Estoy seguro, pero no estoy seguro de qué acción que esperas que tome. 2 muertes. Por causas naturales. Tanto personas mayores, con condiciones de salud conocidas. Ruth Denham tenía 54 años. Señorita Marple. Intervino suavemente. Apenas mayor. Inspector. Sea como fuere, el Dr. Aidoka certificó ambas muertes como naturales. Corazón. Fracaso en primera instancia. Diabético. Complicaciones en el segundo. No hay evidencia de juego sucio. Sin embargo, dijo Dolly con firmeza, alguien ha estado enviando amenazas a los pobres. Margaret Temple, y esas amenazas se haga realidad. Seguramente eso merece investigación. La señorita Marple, que estaba organizándola. 3 sobres en la caoba de Dolly. Mesa con la precisión de un joyero. Exhibiendo piedras preciosas, habló, sin levantar la vista. Inspector, ¿podría? Tenga la amabilidad de examinarlos. Sobres. Valoraría mucho su opinión profesional. Slack se acercó a la mesa con un cansancio de un hombre que sospecha una trampa. La señorita Marple había colocado los sobres en una fila, cada posición para mostrar tanto el dirección y el matasellos. Observarás, continuó la señorita Marple, en su voz suave, que la escritura difiere en cada sobre. Los primeros usos. Impresión en bloque etiquetada. La segunda A. Una escritura cursiva bastante ornamentada. Y la tercero emplea letras mayúsculas. En todas partes. Disfraz obvio. Slack. Murmuró. Quien envió esto no quería para ser identificado. Precisamente. Y, sin embargo, si miras más con cuidado, notarás ciertas cosas. Consistencias. El espacio entre las palabras Satya y María es idéntica en los 3 sobres, aproximadamente 1 centímetro. Los sellos se fijan en el mismo ángulo, ligeramente inclinada hacia la derecha. Y aquí, ella indicó el segundo sobre. Veo una leve marca de aceite en el sello. Flojo. Se inclinó más cerca. Su interés profesional. Finalmente se comprometió a pesar de sí mismo. Los matasellos son todos de St. Merime. Señorita. Marple continuó. 2 muestran el 515. Colección. Una de las 130. Todas fueron enviadas. De la caja cerca del salón parroquial. No. La caja de la calle principal. Alguien le deseó a la señora Templo para recibir estas tarjetas en momentos específicos antes de cada muerte. Ocurrió, pero no con tanta antelación como para permitir cualquier acción preventiva. Está sugiriendo que estos no son. No hago predicciones en absoluto, dijo Dolly lentamente. ¿Crees que alguien está planeando esto? Muertes y utilizando a la pobre Margaret como. ¿Cómo lo llamarías? Un pantalla, respondió la señorita Marple. Una bruja. Pantalla, por así decirlo. Si el pueblo cree que la señora Temple posee
Un conocimiento asombroso. Entonces, cuando la gente morir en los tiempos previstos, todos habla del destino y la suerte en lugar de examinar las circunstancias demasiado de cerca. El inspector Slack se enderezó. Su expresión preocupada. Eso es serio. Acusación, señorita Marple. Está diciendo. Alguien en Santa María me está cometiendo asesinato y disfrazarlo de natural. Muerte. Estoy diciendo que es una posibilidad que no debe ser descartado simplemente porque el doctor Oak no encontró signos evidentes de violencia. Hay métodos más sutiles. Inspector, especialmente para alguien con conocimientos médicos. La enfermera aflojó. De repente. ¿Estás pensando en la enfermera Aid? Estoy pensando en varias personas, señorita. Marple lo corrigió suavemente. Pero confieso que ciertas observaciones me han llevado a tomar especial interés en aquellos que moverse regularmente a través del pueblo. Horarios predecibles. La enfermera Ed hace sus rondas de distrito en horarios establecidos. El señor Oswald Drax colecciona primas de seguros los jueves. Señor Vale el enterrador mantiene un horario regular en su establecimiento. Cualquiera de ellos podría enviar cartas en momentos convenientes durante sus rutinas diarias. ¿Pero por qué? Dolly exigió. ¿Qué posible motivo? ¿Podría alguno de ellos haber matado al pobre? ¿El señor Brackley Ruth Denham? Eso, señorita. Marple admitió que es lo que debemos hacer. Descubrir. Aunque sospecho que la señora Harwell puede proporcionar la respuesta si podemos prevenir. La tercera predicción que se hará realidad. Se volvió hacia el inspector Slack con decisión repentina. Inspector, me gustaría examinar el registros del Fondo de Consuelo por Enfermedad. Señora Temple, mantiene los libros contables y entrega recibos a NURB mensualmente. Puede haber. No falta nada, pero parece prudente verificar las cuentas, especialmente teniendo en cuenta que la señora Harwell dotó el fondo y podría razonablemente interesarse en ello. Administración. Slack asintió lentamente. Lo haré. Necesito el permiso de la señora Temple para eso. Creo que la encontrarás cooperativa. Ella me llamó esta mañana antes que tú. Llegó. Mencionó algo que me pareció bastante interesante. Una esquina rota de tarjeta de borde negro que descubrió en su fría huida, aunque insiste en que quemó todos los mensajes amenazantes. Inmediatamente después de recibirlo, alguien lo plantó allí, dijo Dolly. Oh, la señora Temple en su aflicción no se quemó. Ellos tan completamente como ella creía. De cualquier manera, sugiere las cartas. Ellos mismos pueden ser rastreables. Inspector, ¿podría preguntar si notó algo? ¿Qué tiene de especial el papel? Cogió uno de los sobres y lo sostuvo. A la luz. Buena calidad, el tipo de cosas que un director de funeraria guardaría en stock para avisos de condolencias. Precisamente. Y si examinas el borde de esta tarjeta, la señorita Marple sacó una tercera tarjeta de su bolso y indicó una mini irregularidad a lo largo de una. De lado, se puede ver una rebaba muy leve, como aunque hubiera sido cortado con una guillotina, en lugar de rasgarlo o cortarlo con tijeras. Tarjetas compradas individualmente aún. La papelería tendría bordes cortados de fábrica. Estos fueron cortados de una hoja más grande o pila. El fondo de enfermedad guarda tarjetas conmemorativas, dijo Dolly de repente. Ya lo recuerdo. Se compraron al por mayor. Varios. Hace años por enviar condolencias a familias en duelo. Margaret mencionó, cuando se hizo cargo de las cuentas. ¿Y dónde se guardan esas tarjetas? La señorita Marple preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. En el armario de suministros en la clínica de la enfermera Aid. Habitación. Creo que me pareció sensato. Manténlos con el otro fondo. Materiales. El inspector Slack recogió los sobres con un nuevo propósito. Hablaré con la enfermera Aid esta tarde. Y querré ver esos registros de fondos. Una cosa más, inspector, señorita Marple, dijo mientras se preparaba para partir. Me pregunto si desea realizar alguna consulta al respecto.
Central Telefónica. Me gustaría saber si se hicieron llamadas al señor. El establecimiento de Val en las tardes de las muertes del señor Brackley y la señorita Denham. Y si es así, ¿desde qué cabina telefónica? Originado. Slack se detuvo en la puerta. ¿Crees que alguien se llama el enterrador? Antes de que ocurrieran las muertes, creo que alguien quería aparecer. Preparado, dijo la señorita Marple. Preparación. Puede parecer una preciosidad para el casual observador. Después de que el inspector se fue, Dolly se volvió hacia su vieja amiga con una mezcla de admiración y preocupación. Jane, eres persiguiendo esto como si estuviera seguro de asesinato. Pero ¿qué pasa si te equivocas? ¿Y si realmente son solo eso? ¿Coincidencias desafortunadas? La señorita Marple reanudó su labor de tejer sus agujas moviéndose con su habitual ritmo. Hay un dicho, Dolly, que dice que una vez sucede la postura, 2 veces sucede coincidencia, y 3 veces es enemigo. Acción. Hemos tenido 2 muertes en tiempos predichos con precisión. No lo sé. Tengo intención de esperar un tercio antes de tomar precauciones. Ella miró el reloj en la repisa de la chimenea. Si me disculpan, yo creo que haré una visita al salón parroquial. Entiendo que la enfermera Eddie realiza una revisión semanal clínica allí los miércoles por la tarde, y me encuentro en necesidad de consejo sobre un pequeño asunto de primeros auxilios, suministros para el bazar de la iglesia. Voy a investigarla directamente. Voy a observar, señorita Marple. Corregido con una suave sonrisa. La observación, querida Dolly, no es lo mismo que acusación, pero muy a menudo conduce a la iluminación. Ella recogió sus cosas y se fue, dejando a Lady Bantry mirando pensativa, mirando las tazas de té vacías y preguntándose, no, por primera vez, como su anciana, un amigo logró hacer el trabajo de detective. Parecen tan naturales y domésticos como arreglar flores o planificar un menú. Afuera el viento de noviembre se dispersaba, hojas atravesadas en el camino, y en algún lugar de Santa María, un reloj de la iglesia dio las campanadas. Ora, la señorita Marple caminaba con su habitual paso rápido, sin sus agudos ojos. Nada, su mente ya catalogando él. Pregunta qué haría y las respuestas. Ella esperaba encontrar. Faltaban 9 días para él. 29, 8 días ya, a la luz de la tarde. El tiempo, reflexionó, era a la vez sujeto misterioso y su restricción. Alguien en este pueblo entendió el tiempo muy bien, de hecho, su medida, la manipulación y su terrible poder. Cuando es manejada por manos calculadoras. La sala de la clínica del salón parroquial ocupaba un espacio pequeño, anexo en el extremo oriental del edificio, equipado con lo modesto, eficiencia que caracterizó a todos. Arreglos profesionales de la enfermera Ed, una mesa de exploración estrecha, un vaso, armario con frente que contiene vendajes y botellas, un pequeño escritorio lleno de formularios y libros de contabilidad. Todo hablaba de competencia práctica en lugar de lujo. La señorita Marple llegó a las 2, armada con un consulta sobre contenidos adecuados para un botiquín de primeros auxilios que la Unión de Madres deseaba reunirse para la iglesia. Bazar. Era el tipo de pregunta que no podía descartarse de plano. Y. La enfermera Aid, a pesar de toda su vivacidad, estaba demasiado concienzudo para rechazar una solicitud razonable. Por supuesto, señorita Marple, dijo la enfermera, señalando una silla. Aunque debo decir, me sorprende que la Unión de Madres no haya. Simplemente compré un kit ya preparado. Lejos. Más sensato. Oh, pero a la gente le gusta sentir que tiene. Ensamblaron algo ellos mismos, señorita. Marle respondió. Les da una sensación de participación, ya sabes. Y por supuesto, hay que asegurarse de incluir lo adecuado. Artículos. Pensé que tal vez podrías. Aconséjame sobre lo esencial. Como enfermera, Aid se lanzó a una práctica. Recitación de vendajes, antisépticos y tiritas adhesivas. La señorita Marple permitió
Su mirada vagaba por la habitación con aparente informalidad. El gabinete contó con el conjunto esperado de suministros médicos, yodo, gajos, tijeras, un estante con pequeños frascos de vidrio, con tapones de goma. En el estante, más cerca de la ventana, había una colección de lo que parecía ser insulina. Preparaciones, sus etiquetas orientadas hacia afuera en un ordenado orden militar. Y uno, definitivamente debería incluir imperdibles. La enfermera Aid decía, indispensable para asegurar las vendas correctamente. Ahora, sí. Solo dame un momento. Te escribo. Te proporcionaremos una lista completa. Ella se dirigió a su escritorio y la señorita Marple, aprovechando la oportunidad, se levantó como si para estirar las piernas. ¿Puedo molestarte? ¿Quieres un poco de jabón, enfermera? Parece que tengo. Me ensucié un poco las manos con él. Caminar por encima. El seto está muy polvoriento. Época del año. Por supuesto. La cuenca es justo ahí, y encontrarás la toalla. El rodillo. La señorita Marple se dirigió a el pequeño lavabo en la esquina, notando cómo así lo hizo la cuidadosa organización de todo a su alcance. Esto fue un mujer que sabía dónde pertenecía cada objeto, y podría localizarlo en la oscuridad si necesario. El sello distintivo de largo. Formación profesional. Mientras se secaba las manos en el rodillo. Toalla. Los agudos ojos de la señorita Marple. Registró algo que habría escapó de un visitante menos observador. Atrapado. En el tejido de la tela había varios diminutos flesques de naranja. No el naranja brillante, de un juguete de niño o de una prenda de punto, pero la naranja fibrosa más pálida de los cítricos. Médula. Y allí, en el cubo de basura al lado, la palangana, poner la fuente, una naranja, peladas, partidas y arrugadas, con dos pequeñas marcas de punción notablemente cercanas. Juntos. Aquí estamos, dijo la enfermera Edie. Dijo, extendiendo una hoja de papel, cubierto con su firme letra. Todo lo que necesitas para una correcta botiquín de primeros auxilios. E incluido cantidades. También. Qué minucioso de tu parte. La señorita Marple dijo, volviendo a aceptar la lista. Estoy seguro de que las damas estarán muy agradecido. Siempre eres tan generoso, con su tiempo y experiencia. Mi trabajo es ayudar en lo que pueda. La enfermera respondió, aunque había un indicio de complacencia en su tono. Pobre Ruth. Mezclilla. Ahora, si tan solo hubiera sido más cuidado con sus dosis de insulina, ella podría estar aún con nosotros. Intenté enseñar su técnica adecuada, pero algunas personas simplemente no tienen la aptitud para tal cosa. Cosas. Qué triste, señorita Marple. Murmuró. Entiendo que la diabetes requiere considerable disciplina. De hecho, lo hace. El equilibrio entre la insulina y la dieta debe mantenerse con precisión. También, mucha insulina y uno corre el riesgo. Hipoglucemia. Una peligrosa caída del azúcar en la sangre también. Dosis pequeñas o completamente omitidas. Y ocurre lo contrario. Me temo que Ruth fue descuidada. Ella se olvidaba de sus inyecciones o se las ponía en horarios irregulares. ¿Se lo administró? ¿Ellos mismos? Ah, sí, enseñamos todo. Pacientes diabéticos para gestionar su propia cuidado. La supervisé al principio. Naturalmente. Y yo la revisaría. Técnica de vez en cuando, pero una. No puedo estar con los pacientes cada momento de el día. La señorita Marle asintió. Con simpatía. Supongo que practicas en qué es. Naranjas. Creo haber leído en alguna parte que los médicos usan naranjas para aprender técnicas de inyección. La enfermera sonrió levemente. Eres bastante correcto. La piel proporciona resistencia, similar al tejido humano, y el fruto es prescindible. A menudo hago demostraciones para miembros de la familia que necesitan aprender a poner inyecciones. De hecho, solo estaba repasando la técnica esta mañana. Una de las hijas de la señora Harwell deseaba saber cómo administrar a su madre.
Inyecciones tónicas en caso de ser necesario. ¿La señora Harwell se pone inyecciones? Señorita. Marple preguntó con interés inocente. Suplementos vitamínicos, principalmente B12 para energía, ese tipo de cosas. Doctor Haddock. Los prescribe para varios de sus pacientes de edad avanzada. Nada complicado. Pero los miembros de la familia a menudo se preocupan por causando dolor o haciéndolo incorrectamente. La señorita Marple aceptó esta explicación con un asentimiento, aunque su mente estaba catalogando la información con la precisión de un reloj de archivo. B12. Inyecciones, demostraciones de insulina, cáscaras de naranja con pinchazos de práctica. Su atención se centró en el cristal gabinete frontal donde se encuentra la fila de viales. Captó la luz de la tarde. La mayoría parecían idénticos, su contenido claro, y nada destacable. Pero había un frasco, más pequeño que los otros. Mostró una característica peculiar, un azul tenue, anillo en la superficie del líquido, como si algo en su composición se refractó. Luz de manera diferente a sus compañeras. ¡Qué impresionante variedad de suministros! Usted mantiene, observó la señorita Marple. Confieso que no sabría qué mitad de para ellos son. La enfermera Eda la siguió. Mirada. Oh, la mayoría son bastante mundanos. Agua estéril para diluir medicamentos. Varios antisépticos, algunos de emergencia. Suministros. Las preparaciones de insulina son. Se mantienen separados, por supuesto. Uno no puede ser demasiado cuidado con ellos. Ella se mudó a ajustar algo en su escritorio, y en ese momento, la señorita Marple se dio cuenta de que ella giró la llave del armario practicado con facilidad, bloqueándolo sin que parece darle a la acción cualquier pensamiento consciente. Bueno, no debo mantener. No la dejemos más de trabajar, señorita. Marple dijo, recogiendo su bolso y la lista de suministros de primeros auxilios. Tienes. Ha sido de gran ayuda, enfermera. La madre. El sindicato estará encantado. Para nada. Saluda de mi parte al vicerrector y a la señora Clemente. Mientras la señorita Marple salía del salón parroquial, se encontró. Oswald Drax acaba de entrar. Era un hombre elegante de unos 40 años, vestido con más atención al estilo de lo que era habitual. Habitual para mi Santa María. Su profesión como un agente de seguros le había dado cierta manera suave y un hábito de sonriendo con la boca mientras sus ojos calculado. Señorita Marple, buenas tardes, dijo, tocándose el sombrero. Consultando a nuestro excelente enfermera, confió simplemente buscando consejos para el bazar de la iglesia, dijo la señorita. Marple respondió. ¿Y usted, señor Rax? Ah, solo llamo por el consuelo de los enfermos. Cuentas de fondos. La enfermera Eid ha sido amable. Suficiente con pedirme mi opinión sobre la mejor manera para invertir las reservas de fondos. Una pequeña. Importa. Pero a uno le gusta asegurarse. El dinero de caridad está bien administrado. ¿Cómo? Muy cívico de su parte, dijo la señorita. Marple dijo. Caminó a casa lentamente. Su mente estaba repasando lo que había observado. Médula de naranja en una toalla. Marcas de pinchazos. En la cáscara de la fruta. Un frasco con una curiosa anillo azul que lo diferenciaba de sus compañeros. Y la enfermera Ed confía en mí. Afirmación de que Ruth Denham había sido descuidada con su insulina cuando todo lo que la señorita Marple sabía de Ruth. Sugirió una mujer que vivía en cuidado. Conciencia de su condición. 2. Métodos para 2 muertes. Pensó. 1. Hombre que no era diabético. ¿Muerto de qué? Podría haber sido una sobredosis de insulina. Disfrazado de insuficiencia cardíaca. Una mujer que era diabético. Muerto de lo que pudo haber sido. Se les ha suspendido o reemplazado la insulina. Dosis de ácido cetogénico por dosis omitidas. Ambas. Muertes de apariencia natural. Ambas. Muertes ocurridas en tiempos previstos con precisión. Veces a lo largo de una enfermera de distrito. Ruta predecible. En casa. La señorita Marple.
Abrió su cuaderno e hizo varias entradas cuidadosas. Luego ella buscó su teléfono y le pidió al operador que conéctala con la cirugía del Dr. Oak. Había preguntas que era necesario respuestas, y el tiempo apremiaba con inexorable certeza hacia él. 29 del mes. 7 días ahora. 7 días para desenmascaran a un asesino que trabajaba con agujas. Y el momento y quien se escondió detrás de la pantalla. Del supuesto segundo hijo de una viuda inocente. Vista. La señora Temple estaba poseída en su sala de estar. Esa particular cualidad de quietud que llega a las casas habitadas por mujeres solitarias que desde hace mucho tiempo establecieron sus rutinas y no ven nada razón para alterarlos. Los muebles estaban viejo pero bien mantenido. Las cortinas descolorido pero escrupulosamente limpio. En todas partes había evidencia de ello. Orden decidido que sirve de armadura contra las invasiones de la soledad. La señorita Marple había llamado a la siguiente mañana aparentemente para devolver algo prestado. Libro de patrones, pero en realidad para seguir ciertas observaciones que habían ocurrido a ella durante una noche de vigilia. La señora Temple la recibió con la multitud. Alivio y aprensión de alguien que ha encontrado un aliado pero teme lo que eso le depara. La alianza podría revelar. He estado yendo. A pesar de todo, dijo la viuda, señalando una pequeña pila de papeles en la mesa. El inspector Slack me pidió que reúne los recibos del Fondo de Consuelo para Enfermos. Durante el último año, se los entrego a la enfermera Aid cada mes, ¿ves? Y ella los firma después de comprobarlos con ella. Rondas. Todo ha sido bastante apropiado. Oh, así lo pensé. Pero ahora me encuentro cuestionando todo. ¿Puedo volver a mirar su almanaque, señorita? Marple preguntó suavemente. Me gustaría. Estudia más esas cruces de lápiz. Con cuidado bajo mejor luz. Señora Temple. Obtuve el volumen encuadernado en rojo de repisa de la chimenea y se la entregó con visible reticencia. La señorita Marple llevó a la ventana donde sale el sol de la mañana. Proporcionó una excelente iluminación y lo abrí por las páginas marcadas. Las cruces estaban allí como antes, pequeñas y ordenado, marcando fechas específicas. Pero ¿cómo? La señorita Marple los estudió. Un patrón. Comenzaron a surgir cosas que no tenían nada que ver con muertes o predicciones. Ella llegó en su bolso y sacó la lista de fechas que había copiado de los enfermos. Libro de recibos del Fondo de Confort durante su visita a la vicaría a principios de esa semana. Visitas que Griselda Clement había recibido. Me alegra compartirlo. Pensando en la señorita Marple. Solo deseo entender los fondos. Operaciones. La señora Temple dijo lentamente. ¿En qué? ¿Qué día suele visitar la enfermera Aid a la señora Harwell en la logia? ¿Por qué? ¿Los martes sí? Los viernes, creo. Ella cambia. Vendajes para la pierna de la señora Harwell. Úlceras. La pobre mujer tiene problemas de circulación. Problemas. La señorita Marple consultó nuevamente el almanaque. Las cruces de lápiz cayeron precisamente sobre los martes y viernes durante todo el meses de otoño. ¿Y señor Rax, cuándo? ¿Él hace sus cobros de seguros? Jueves. Siempre los jueves. Es muy particular sobre su horario. Señorita. Marple pasó a las páginas pertinentes. El jueves aparecieron marcas adicionales. Fechas, más tenues pero perceptibles. Alguien ha estado rastreando movimientos. Ella dijo en voz baja, sin predecir muertes, pero registrando los patrones regulares de las personas que pasan por Santa María me enfijo. Horarios. Estas marcas muestran cuándo la enfermera visita a la señora Harwell y cuando el agente de seguros hace sus rondas. La señora. La cara de Temple palideció. Pero, ¿quién lo haría? Hacer tal cosa. ¿Y por qué aquí en mi almanaque? Porque tu almanaque está visiblemente en tu repisa de la chimenea, visible para cualquier visitante. Y. ¿Por qué? Querida, eres conocida por ser una mujer tímida que no desafiaba. Alguien con autoridad o profesional. De pie.
Si se le pregunta sobre las marcas, asumirías que los habías hecho tú mismo y olvidado. O lo harías. Culpe a su propia memoria defectuosa en lugar de que acusar a un visitante de manipulación. Señorita. Marple se trasladó al cubo del carbone. Se arrodilló junto a él con sorprendente agilidad. Para una mujer de su edad, entre el frío, polvo y fragmentos, encontró lo que quería. Estaba buscando una esquina rota de borde negro, cartulina, cortada limpiamente como si fuera por una cuchilla afilada. Dijiste que quemaste todo. Las cartas amenazantes inmediatamente. Señorita. Marple observó. Sin embargo, aquí hay un trozo de 1. No se rasgó demasiado los bordes. Perfecto. Fue cortado casi con toda seguridad por una guillotina de papel del tipo que se usa para recortar pilas de tarjetas o preparar estacionario. Sacó una pequeña. Sacó un sobre de su bolso y lo sacó con cuidado. Depositó el fragmento dentro de él. «Hay algo más», dijo la señora Temple. Dijo vacilante. Ella se dirigió al escritorio y abrió un cajón. «Encontré esto. Ayer, atrapado en la bisagra de la tapa del cubo de carbón. No sé qué hacer». «Hazlo». Era un pequeño toque de azul. Papel, del tipo que se usa para sellar documentos médicos. Suministros. La superficie de la encía aún se veía. Restos de adhesivo. Un sello de caja de jeringa. La señorita Marple dijo en voz baja. Satisfacción. Lo suficientemente fresco como para que la goma de mascar sigue siendo de mal gusto. Esto no vino de tu casa, ¿verdad? No, no tengo ocasión para usar tales cosas. Señorita. Marple se sentó y miró a la viuda. Con franqueza compasiva. Señora. Templo. Debo pedirte que pienses. Con cuidado. ¿Alguien te ha visitado en últimas semanas que podrían haber tenido oportunidad de marcar tu almanaque? ¿Dejar estos artículos en su cajón frigorífico? Bueno, la enfermera Aid llama a veces con él. Periódicos divertidos y enfermizos, y el señor Rack pasó por allí. Una vez para discutir un pequeño asunto de política. El virrey y su esposa. Por supuesto. Pero yo no puedo imaginarlo. ¿Cuándo fue la última vez que la enfermera Aid visita? Ella vino 3 días antes que el señor Brackley murió. Ella trajo el firmado recibos y tomamos té. Recuerdo, porque salí brevemente para responder la puerta para una entrega, y cuando yo regresó, ella estaba de pie junto a la chimenea. No pensé nada al respecto en ese momento. El tiempo y el almanaque estaba sobre la repisa de la chimenea. Entonces, sí, siempre lo consulto a diario. Para mis rutinas domésticas. Señorita Marple asintió lentamente. Se estaba formando una imagen en su mente, extraída de fragmentos de evidencia que individualmente significaba poco, pero juntos esbozaron el contorno de una mente deliberada y calculadora. Señora Templo, creo que alguien ha estado usando tu casa como una especie de taller. No para cualquier construcción física, pero para la creación de una atmósfera. Las marcas en tu almanaque fueron hechos por alguien, rastreando sus propios movimientos, oportunidades. El fragmento de tarjeta rota y el sello de la jeringa quedó, accidentalmente o con prisa. Y tu carbón, cubo con su tapa que se abre y cierra con frecuencia siempre que sea conveniente. Escondite para evidencia quemada. Pruebas que nunca fueron del todo consumido. ¿Pero por qué? La voz de la señora Temple tembló. ¿Por qué involucrarme? Porque eres amable, retraído y confiable. Porque mantienes el fondo de enfermedad. Registros y por lo tanto tienen conexión con ambos. La enfermera y los benefactores del fondo y porque sospecho que nunca estuviste destinado para guardar esas cartas amenazantes o para mostrárselos a cualquiera. Se suponía que debías. Susurra tus presentimientos basados en ellos. Luego destruyen la evidencia, dejando solo chismes del pueblo sobre tu misterioso conocimiento. La señorita Marple se levantó y se dirigió a la ventana, mirando a la calle tranquila. Alguien te subestimó, querida mía. Esperaban que te asustaras.
secreto o en desempeñar el papel de un oráculo del pueblo. No te esperaban para buscar ayuda o preservar evidencia. Ese error de cálculo puede resultar ser su perdición. Se giró para mirar a la viuda. Ahora, me gustaría ver los recibos que tienes preparado para este mes, particularmente cualquiera que involucre a la señora Harwell. Cuenta. La señora Temple recogió los papeles estrechando manos, mientras la señorita Marple examinaba ellos. Su expresión se hizo cada vez más tumba. Los recibos mostraron regular pagos de la cuenta de la señora Harwell a el fondo de enfermedad, pero las cantidades variaban en formas que parecían incompatibles con la propósito declarado del fondo. ¿Tiene la señora Harwell alguna vez cuestionó estas cuentas? Preguntó la señorita Marple. A mí no, directamente, pero la escuché hablar con su abogado la semana pasada cuando yo entregó cierta correspondencia a la albergue. Ella dijo algo sobre querer revisar los libros de fondos antes, ultimando su Nuevo Testamento. Parecía preocupado por las irregularidades. Las manos de la señorita Marple se quedaron quietas en él. Papeles. ¿Cuándo se publicará el testamento de la señora Harwell? Se firmará el 30, creo. El día después de que la señora Temple dejó de hacer ruido en su rostro. Ceniciento. El día después de la fecha prevista de su muerte, la señorita Marple terminó silenciosamente. Qué conveniente para alguien. ¿Quién podría tener motivos para impedirlo? Revisión y esa nueva voluntad. Ella reunió los recibos y los fragmentos de evidencia con cuidado metódico. Señora Templo, debes prometerme algo. No estará solo en esta casa después del anochecer hasta que este asunto sea resuelto. ¿Resuelto? ¿Puedes quedarte con los Clemens? ¿En la vicaría? Pero seguro que no estoy en peligro. Las cartas. Otros lo predijeron, no yo. Tú posees conocimiento ahora, dijo la señorita Marple. Tú. He visto patrones que alguien trabajó cuidadosamente para ocultarlo. Eso te hace peligroso para una persona que ya tiene asesinado 2 veces para proteger secretos. Él. La viuda asintió en silencio. Como dijo la señorita Marple, preparada para partir, se detuvo en él. Puerta. Una pregunta más. El borde negro. Tarjetas guardadas para el fondo de enfermedad. ¿Dónde están? ¿Lo guardaron? En el armario de suministros de clínica de la enfermera Aid. Pedimos una cantidad al por mayor. Cantidad hace años. Parecían debidamente digno para la condolencia. Notas para las familias en duelo. Gracias, dijo la señorita Marple. Eso confirma lo que yo sospechado. Afuera, el viento de noviembre. Hojas esparcidas por la casa de la señora Temple. Pequeño jardín. La señorita Marple caminaba lentamente de regreso a casa, su mente organizando evidencia. En teoría coherente. Faltan 6 días para la 29. 6 días para reunir pruebas suficientes para convencer al inspector Slack y evitarlo. Un tercer asesinato, disfrazado de natural muerte. El juego estaba entrando en su final. Se mueve y la señorita Marple tenía la intención de ser listo cuando el asesino hizo su siguiente juego calculado por tiempo y confianza. Oficina del inspector Slack en la policía. La estación era un monumento a la burocracia. Orden con archivos organizados por fecha. Y notas de casos archivadas en carpetas que llevaba etiquetas escritas con su propio cuidado. Mano. Cuando la señorita Marple llegó el viernes por la tarde, lo encontró rodeado de papeles. Su expresión la de un hombre luchando con hechos que se niegan a organizarse de manera satisfactoria. Conclusiones. Se convenció a sí misma de que sus años de servicio justificaron el robo, y que el asesinato era aceptable para proteger su posición y reputación. Hubo un largo silencio, roto solo por el tic-tac del reloj de la repisa. ¿Qué será de ella? Griselda preguntó. Se enfrentará a un juicio por asesinato. El inspector Slack dijo. La evidencia es abrumadora. La insulina en su bolso, el patrón de muertes, las finanzas, registros,
el testimonio de la señorita Devnam, y otro sobre sus movimientos. Justicia. Seguirá su curso. Señorita Marple. Reanudó su tejido, moviendo las agujas, con su ritmo característico. He estado pensando, dijo ella, conversacionalmente, sobre un dicho mío. La abuela solía repetir, el asesinato es fácil, pero el asesinato saldrá a la luz. Creía en sus conocimientos médicos y en su posición de confianza la hizo lo suficientemente inteligente. Matar sin ser detectado. Pero el asesinato siempre deja huellas, y esas huellas. Hablar con cualquiera que esté dispuesto a observar. Con cuidado. Miró a la señora Temple. Con compasión. Eres un juego de sellos. Torcido. Querido. Usado como herramienta. Pero nunca fue realmente parte del diseño. Pero las pequeñas inclinaciones revelan grandes verdades si uno las observa. Ya es bastante difícil. Lady Vantry exhaló profundamente. No más profecías, Jane. Solo horarios. Dolly, respondió la señorita Marple, con los dedos en alto, sin detenerse nunca en su trabajo. Y aquellos que yo prefiero del ferrocarril, no de un tarjeta con bordes negros. Afuera la tarde de diciembre estaba desvaneciéndose en el crepúsculo temprano. La nieve había derretido de la puerta del Liche y Santa María. Yo estaba volviendo a mi estado habitual. Ritmos. El fondo de consuelo para enfermos sería reorganizado bajo nueva dirección. Señora, el testamento de Harwell se firmaría como planeado, y la señora Temple, liberada de la sombra de una profecía no deseada, sería volver a su tranquila vida de genuina amabilidad en lugar de fabricada clarividencia. Cuando la reunión se dispersó, la señorita Marple permaneció un momento más, mirando fijamente el pueblo que había protegido una vez más de la oscuridad que podría esconderse en él. Los lugares más inesperados. La comodidad no es una licencia, murmuró para sí misma. Nuestro relato pertenece a los relojes, no a aquellos que asesinarían según un horario. Luego recogió su tejido y le dijo, despedida de los Clements y camino a casa a través del crepúsculo, ya, pensando en las tareas del mañana y la bendita cotidianidad de un pueblo en paz.